Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder saludarles en el día de hoy en otro programa de Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con usted en el día de hoy. A ver, tal vez convenga que les vaya diciendo desde ya que hoy vamos a dar inicio a otra serie. Esta serie la vamos a titular Sellados con el Espíritu Santo. Así es que 1, 2 días, tal vez 3 máximo, voy a estar hablando de este tema. No porque piense que en 2 o 3 días lo vamos a estudiar exhaustivamente y profundamente, pero cuando menos para tener una idea de qué cosa es ese sello del Espíritu Santo y cuáles son las implicaciones de ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. De modo que preste mucha atención a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, porque me parece que este tema va a tener unas implicaciones prácticas en nuestras vidas. El versículo que vamos a utilizar de fondo para referirnos a él continuamente y ver los diferentes aspectos e implicaciones de este tema del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Son 2 versículos realmente que aparecen en el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1 y versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que dicho de esa manera y simplemente leído así, es posible que alguno sienta que se le está hablando griego y que no entendemos mucho de lo que dice allí. Pero yo creo que en la medida en que vayamos viendo esto en sus partes, ese pasaje, esos 2 versículos, gradualmente van a ir cobrando vida en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y yo confío en el Señor, en que estas verdades no solamente registren en nuestra mente como data, como información, sino que registre en nuestros corazones como vida, que lo podamos llevar a la acción y que estos sean principios prácticos que afecten nuestra conducta o cuando menos que afecten la manera en que entendemos nuestra vida y nuestra experiencia cristiana. Me parece que sería bueno que retrocediéramos, digo retroceder, ir hacia el Génesis en nuestra Biblia, hacia el Génesis, quiero decir hacia el principio de la Biblia, sin llegar allá, solo a la carta de Romanos. Y en Romanos, en el capítulo 4, hay un versículo que me parece nos aclara algún concepto con respecto a este tema de el sello. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos del sello del Espíritu Santo como algo único, como algo
que no existió antes, pero la realidad es que eso es una falsa concepción. La palabra que se utiliza allí es un término que a través de las Escrituras se ha estado utilizando y que en nuestra vida cotidiana también se utiliza. Este versículo está presentando al Espíritu Santo en nuestras vidas como un sello. La idea allí no es el sello que usa el Espíritu Santo. Sí, cuando el versículo dice el sello del Espíritu Santo de la promesa, no está diciendo ese sello que utiliza el Espíritu Santo. ¿Por qué aclaro eso? Yo soy el pastor Díaz Pavón y yo puedo tener en mi oficina, y en efecto lo tengo, un sello de nuestro ministerio. Y alguien puede decir, pues el sello del pastor Díaz Pavón, y eso significa el sello que yo utilizo, el sello que yo tengo. No es así el uso de la expresión en este versículo. Aquí, el sello del Espíritu Santo no es el sello con el que el Espíritu Santo me sella, sino el Espíritu Santo como tal es un sello en nuestras vidas. Mire esto, Romanos capítulo 4 y el versículo número 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aleluya. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de nuestro padre Abraham. Abraham es llamado en la Biblia el padre de la fe. Y fue a Abraham al que se le habló de circuncidarse y de circuncidar a su hijo y de circuncidar a sus obreros, a sus sirvientes, a sus empleados, y todo el grupo que trabajaba con él tuvo que circuncidarse. ¿Qué era la circuncisión? Pues la circuncisión es el corte de una parte que se llama prepucio. El prepucio, esa piel que cubre el glande, se cortaba. Eso tenía varios propósitos, de los cuales no me parece necesario hablar hoy, pero aquí particularmente, ¿cómo se utiliza? Como una marca distintiva, que vino a ser marca distintiva de la religión judía. Todo judío habría de caracterizarse por llevar en su cuerpo esa marca, la circuncisión, de tal manera que eso los identificaba y era de alguna forma un sello, una marca para con Dios y para con la gente, dando testimonio de que ellos servían al Dios que había ordenado la circuncisión. Claro, este pasaje dice que de alguna manera esa circuncisión vino a ratificar y a ser testimonio y evidencia de la fe que tenía Abraham, pero dice, fe que tenía antes de ser circuncidado. Así es que la fe no lo hizo la circuncisión no lo hizo salvo. La circuncisión no le dio fe, sino que porque tenía fe, se circuncidó. Y porque creía en Dios y creía en lo que Dios le había dicho y creía lo que habría de suceder, entonces en su cuerpo llevó esa marca. Algunos utilizan ese argumento para decir que de ahí en adelante todo creyente debería entonces circuncidarse, pero eso no es lo que dice este pasaje. Este pasaje dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Oiga, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. De modo que Abraham no es solamente padre de los judíos y de la religión judía, sino de todo creyente. Hacemos bien en considerarlo nuestro padre.
Es Padre nuestro en ese sentido, en el sentido de la fe. La Escritura, la Biblia lo llama Padre de la fe a Abraham. Es el Padre que nos cobijó con fe. Es el Padre que creyó y nos enseñó esta relación con Dios. Él tuvo fe desde antes de ser circuncidado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que pudiese ser nuestro Padre también en la fe que tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo se puede hablar de fe en el Antiguo Testamento cuando nosotros somos hijos de fe en el Nuevo Testamento? Bueno, nosotros hoy creemos en Cristo Jesús mirando al pasado. Hace 2000 años aproximadamente, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. 2000 y tantos años atrás, Cristo, habiendo venido a este mundo, habiéndose encarnado, fue llevado a la cruz y murió para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y a nosotros nos afecta esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario porque mirando atrás tenemos fe en Él. Creyendo en Cristo Jesús, nos apropiamos por la fe de aquello que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. ¿Y cómo recibían esa bendición los que eran antes de la crucifixión? Pues de la misma manera, pero solo que en lugar de mirar hacia atrás, miraban hacia adelante. Abraham miraba hacia adelante a aquello que habría de suceder y él creyó que el Mesías habría de venir. Y él creyó que el Mesías habría de salvarlo. Y él creyó que el Cristo Salvador daría la vida para hacer de él un hijo de Dios. Miró hacia adelante y creyó. Nosotros miramos hacia detrás y creemos. Aquellos creyeron sin que hubiese ocurrido. Nosotros creemos en lo que ya ocurrió. Ni ocurrió en el tiempo de Abraham, ni ocurrió en el tiempo nuestro. Él tuvo fe viendo hacia adelante, nosotros tenemos fe viendo hacia atrás. Abraham se circuncidó y este pasaje llama esa circuncisión sello, como sello de la justicia de la fe. ¿Qué es aquí el sello? Pues aquí el sello es la circuncisión. Eso es un sello. No es un sello postal, pero es una marca. Es una marca que es la evidencia, el testimonio de cierta cosa. Estamos en el tema de sello porque en algún momento queremos llegar al sello del Espíritu Santo. Debemos ir en este momento a una pausa, pero yo quiero recordarles que tenemos un número telefónico al cual usted nos puede llamar. Es muy probable que durante esta transmisión le surjan algunas preguntas y algunas dudas. Esas dudas usted las puede compartir con nosotros. También es probable que le surja alguna petición, alguna necesidad, algún deseo. Yo quiero sugerirle que llame por teléfono para compartir sus peticiones y sus necesidades y me permita orar con usted. El número es el 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Llame ahora, comuníquese con nosotros. Voy a la pausa, regreso de inmediato. De regreso con ustedes para continuar hablando sobre el sello del Espíritu Santo. Bueno, estoy hablando de sello. Vimos el versículo de Romanos, donde habla de un sello que allí no es el Espíritu Santo. El sello del que está hablando Pablo allí es el sello que recibió Abraham. Se llamó circuncisión. Y ese sello era una certificación de que en efecto esto era un hombre de fe, fe que tenía antes de la circuncisión y que la tiene, la sigue teniendo y se convierte así en
padre de aquellos de los que habríamos de creer en el Mesías y que no somos circuncidados, el pueblo no judío que igualmente es pueblo de Dios. Así es que Abraham no es solo padre del pueblo judío, pero padre de todo creyente. Los que creen en Cristo, depositan fe en Él, son hijos de Abraham según la fe. Otro sello que encontramos en la Biblia, otro sello que hay aquí en las Escrituras, está en la primera carta del apóstol Pablo igualmente, pero a los Corintios. Me refiero al capítulo 9. Capítulo 9 y versículo 2. Les leo. Si para otros no soy apóstol, y ya usted sabe cuál es la gran guerra que está librando el apóstol Pablo con la iglesia de Corintio. El problema era que él, que había sido el fundador, él, que había sido el maestro, él, que había sido el padre de esa iglesia que los había engendrado, ahora enfrentaba la competencia de falsos apóstoles, falsos maestros, y también la competencia en el corazón, no de falsos, sino de algunos buenos apóstoles y algunos buenos maestros, a quienes algunos hermanos en Corintio comenzaban a apreciar más que a Pablo. Así es que había una guerrilla allí en Corinto, porque algunos decían, yo soy de Pedro, mi apóstol es Pedro. Otros decían, yo soy de Apolos, mi apóstol es Apolos. Otros decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo. Y ninguno tenía la actitud correcta, sino que estaban dividiendo el cuerpo de Cristo en grupos. Pablo siente que tiene que hacer defensa de su apostolado, especialmente por dos cosas, no solo por esa división, sino también porque se estaban colando falsos apóstoles, falsos maestros, no buenos hermanos como estos, y además que alguna gente comenzaba a hablar de él negativamente. Algunos decían que su físico no era atractivo, otros decían que sus sermones eran largos y pesados, y aún algunos decían que él no era apóstol, que solo los 12 eran apóstoles y que en el caso de Pablo andaba por ahí colándose como un apóstol. Pablo entonces alude a la práctica, al trabajo apostólico, y aludiendo a ese trabajo apostólico pretende demostrar que él sí es apóstol. Y aquí nos habla entonces de una cosa que él llama el sello de mi apostolado. ¿Qué es el sello de mi apostolado? Pues el sello de mi apostolado es la certificación. Yo puedo decir, yo soy latinoamericano, yo soy hispanohablante. ¿Y cuál es el sello de que yo soy hispanohablante? Pues que les estoy hablando en español. Ese es el sello, la evidencia de que yo sí hablo español. Yo puedo decir el sello de que soy latinoamericano es esta cara con mancha de plátano. Se hace evidente que soy latinoamericano. El sello de mi pastorado, ¿cuál es? ¿Qué pastoreo? Que hay un grupo de hermanos en la ciudad de Miami que me llaman su pastor por función. El sello de mi pastorado no es un certificado en la pared. Eso puede ser la evidencia de mi ordenación o de la aceptación que una organización tuvo de mi ordenación. Eso es un tema. Pero el sello de mi pastorado es el fruto, es el producto, es la gente que he pastoreado. Porque hay gente a las que pastoreo, soy pastor. ¿Cómo dice uno o acepta uno que fulano es un pintor
y hablo de pintor de brocha fina, pintor de cuadros, de retratos. ¿Cómo establezco que alguien es pintor? Por la obra. Allí está la obra. Yo puedo decir, este hombre es un gran pintor porque aquí está la gran pintura que él realizó. Este hombre es un gran escultor. ¿Por qué? Porque aquí está la escultura que él realizó. Este hombre es un campeón olímpico, no porque tiene un trofeo o una medalla, esa se la puede robar, pero porque fue a las Olimpiadas, participó y ganó cierta posición, cierto lugar. Es un olímpico o es un campeón olímpico. Vamos aquí, con esa misma idea en mente, primera carta a los Corintios, entonces, en el capítulo 9 y versículo 2, ¿qué dice? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Otros pueden decir que yo no soy apóstol. Esto es lo que dice Pablo. Y no lo seré para ellos, pero para ustedes sí. Le dice a la iglesia en Corinto, otros no me aceptarán como apóstol, pero ustedes sí me tienen que aceptar como apóstol. ¿Por qué? Bueno, para otros no lo soy, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Tarea apostólica a la que alude Pablo. Una, él es aquel que fundó la iglesia, la estableció, la afirmó. Él es aquel que estableció doctrina, que enseñó doctrina en la iglesia local. Esto es lo que creemos y fundó la iglesia sobre esa. Él estableció el fundamento, que es Cristo, sobre el cual se habría de edificar la iglesia. El fundamento no es Pablo, ni siquiera lo que Pablo cree. Lo que Pablo cree es importante porque Pablo cree lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dijo. Así es que la doctrina apostólica es la doctrina que los apóstoles recibieron de Jesucristo y que la pasaron a la iglesia. Pero no es verdad porque viene de Pablo, porque viene de Pedro, no, es verdad porque viene de Cristo. Así es que de Cristo, a través de la Biblia, se establece esa doctrina apostólica, ese fundamento y esa base apostólica. Esto es importante que lo veamos, porque el apóstol va a utilizar aquí un término que nos es útil en el día de hoy para este repaso que estamos haciendo. Claro, nuestro tema es el sello del Espíritu Santo, pero ya vimos sellos que no son el sello del Espíritu Santo, como por ejemplo el sello de la circuncisión que vimos de Abraham, explicado por Pablo en la carta a los romanos. Ahora, Pablo está hablando de otro sello, otra rúbrica, otra firma, ¿sí? Otra marca, otra señal, evidencia de que soy apóstol. Y dice, ustedes son mi sello, el sello de mi apostolado son ustedes. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Yo soy apóstol porque apostolé. Yo ni sé si esa palabra debe ser usada, pero entiéndase cuando menos mi intención. Apostolé para con ustedes, hice trabajo de apóstol. Soy evangelista porque evangelizo, porque hago trabajo de evangelista, soy evangelista. Soy pastor porque pastoreo, hago trabajo de pastorado, entonces soy pastor. Pablo le dice a los corintios, ustedes particularmente conocen mi trabajo apostólico para con ustedes. Yo fundé, yo puse base, fundamento, yo los enseñé, yo los formé.
reconozcan mi apostolado, reconozcan que soy apóstol. Y ese es el sello, esa es la rúbrica, esa es la firma, y aquí no hay duda. ¿Qué es lo importante de esto que hemos dicho y que hemos afirmado en el día de hoy? Pues me parece que lo importante es que comprendamos que a través de las Escrituras hay distintos sellos, pero nosotros tenemos que abundar hoy, mañana, tal vez también pasado mañana, sobre otro sello que se llama el sello del Espíritu Santo. Dios nos selló. Tenemos que prestar atención a eso. ¿Quién es el que sella? Dios es el que nos sella. ¿Cómo nos sella? Yo voy a abundar en eso cuando regresemos de esta pausa. Es importante que vayamos a ella. Quiero recordarles nuestro número telefónico, 305-228-9697. Importantísimo. Llame para la oración, 305-228-9697. Habrá alguno de ustedes que prefiera escribirme. Si quiere escribirme, con gusto voy a leer su carta, y mi dirección electrónica es biblia@diazpavon.com. Díaz con Z, Pavón con B de Biblia. Así es que biblia@diazpavon.com. Estoy hablando del sello, voy a la pausa, regreso y sigo con este sello. De regreso con ustedes en este tema del Espíritu Santo que me ha parecido tan fascinante. Bueno, del sello del Espíritu Santo. Otra vez, vamos hilando fino con este tema. Nuestro versículo no dice que el Espíritu Santo nos sella. Dice que Dios nos sella con el Espíritu Santo. La idea es que coloca el Espíritu Santo en nuestras vidas de alguna forma como un sello. Dice que la presencia de ese Espíritu Santo en nosotros determina ciertas cosas. Me parece que es propio que volvamos a nuestro pasaje de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído no solo en Dios, sino en el evangelio, habiendo creído en el Señor, habiendo creído lo que Dios dice. Creer en Dios es creer todo lo concerniente a Dios. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Qué dice de sí mismo? Creer su palabra, creer sus enseñanzas, creer la doctrina. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Ese Espíritu Santo que fue prometido, con ese Espíritu Santo fuimos sellados. La vida de todo creyente ha sido marcado por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esa presencia del Espíritu de Dios es lo que dice que somos de Dios, es la evidencia de que pertenecemos al Señor. Todo creyente que cree en Él, que cree en el Espíritu, que cree en el bautismo, que cree en la doctrina, que cree en las Escrituras, ha sido sellado. Y entonces dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice algo acerca de ese Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Wow! ¿De qué estamos hablando ahora? De que ese Espíritu Santo
aparte de ser un sello en nuestras vidas, es algo más, dice allí. Es las arras de nuestra herencia. ¿Qué cosa es las arras de nuestra herencia? Las arras de nuestra herencia es un adelanto. ¿Conoce el concepto ese de el pronto pago? O sea, usted va a comprar una propiedad determinada y le piden un adelanto, un pronto. La idea de ese pronto es una garantía de que en efecto usted lo va a comprar y usted lo va a pagar. Así es que la propiedad le cuesta $100,000 y le piden $10,000 de adelanto. Es el testimonio de que en efecto yo lo voy a comprar. Aquí dice que nos dieron un adelanto de nuestra herencia. Tenemos una herencia en los cielos, tenemos una herencia por la eternidad, pero el adelanto es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo desconectarnos de esa persona? ¿Cómo desconectarnos de la persona del Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios en nosotros es el adelanto de lo que va a suceder, de lo que vamos a recibir, de la plenitud que viene en el cielo. Pero aquí en la tierra no vamos a recibir esa plenitud. Lo que vamos a recibir es el Espíritu Santo. Él es las arras. Así es que el Espíritu es con lo que fuimos sellados. El Espíritu Santo es el sello. No es una tinta, no es una marca, no es una cosa. ¿Sí? Es mucho más que una experiencia, es una persona. Y es una persona que es divina, es una persona que es parte de la Trinidad, es una persona que se alegra, es una persona que se entristece, es una persona con voluntad, es una persona con criterio, es una persona que nos bendice, es una persona que nos ayuda. Él es el sello, Él es la marca. Él es esa marca en nuestras vidas y en nuestros corazones. Él es el depósito que garantiza la herencia hasta la redención. Eso del depósito es la certificación y la garantía de que voy a recibir lo demás. De que lo demás está seguro. Dios nos está diciendo: no voy a faltar a mi promesa. Ustedes van a ver el cumplimiento pleno, porque por eso está mi Espíritu Santo con ustedes. Por eso mi Espíritu Santo los acompaña. Por eso en mi Espíritu Santo los distingue. A mí me gusta un pasaje en el Cantar de los Cantares que dice la Sulamita: me llevó, hablando del rey Salomón, me llevó a la casa del banquete. Y entonces dice que y su bandera sobre mí fue amor. Su bandera sobre mí fue amor. ¿Qué es la bandera? Pues la bandera es el sello, la bandera es la rúbrica, la bandera es el testimonio de que este territorio es de este país. Chileno clava una bandera que dice: esto es territorio chileno. El colombiano: este es territorio colombiano, porque allí está mi bandera. Mi bandera venezolana está en mi territorio venezolano. Mi bandera nicaragüense está en mi territorio nicaragüense. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Cuál allí fue la bandera? Pues no es que la mujer andaba con una banderita que le salía de la oreja para que la gente supiera que era de este hombre, que era la esposa de este señor. No, fue que me llevó a la casa del banquete y su trato para conmigo fue amoroso. Y la gente sabía que éramos marido y mujer, porque había una relación de amor, porque el amor se hacía evidente. La marca, el sello, es el testimonio público de que esta es mi esposa. En ese caso, amor.
Y en este caso, el Espíritu Santo es el que dice que usted es de Dios. Estamos abundando en el sello del Espíritu Santo. Última pausa, regreso para orar. Si no ha llamado todavía, puede llamar ahora. El número es el 305-228-9697. Pero quiero aprovechar este par de minutos para elevar una oración al Señor y creer con usted que el Señor bendice y que el Señor nos marca, nos sella o nos ha sellado con su maravilloso Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu Espíritu Santo no es simplemente una tinta o un tatuaje o una marca en el cuerpo. No es, Señor, un anillo o un zarcillo. No es un arete, no lo es. Tu Espíritu Santo es una persona. Y esa persona maravillosa de tu Espíritu Santo tiene voluntad, tiene criterio. Esa persona maravillosa de tu Espíritu Santo se relaciona con cada uno de nosotros y nos bendice. Yo oro, Señor, para que tu presencia bendiga y cubra a este pueblo que nos escucha. Yo oro para que tu presencia bendiga y cubra cada uno de estos tus hijos en el día de hoy. Gracias por esta enseñanza y gracias por lo que se desprende de estos versículos que estamos viendo, que estamos considerando en el día de hoy. Alumbra nuestro entendimiento para que podamos crecer en ti y desarrollar, Señor, nuestra fe en ti y una profunda experiencia contigo. Tu bendición sobre cada uno de los oyentes. Amén. Gracias, gente, por su amor, gracias por su atención. Mañana yo voy a continuar con este tema del sello del Espíritu Santo. No se lo pierda. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.